Póngase sobre sus pies que I would vamos like you guys to vamos a leer stand un up. versículo rápidamente. We're going to read some verses quickly. Y busque su Biblia, su teléfono, la escritura, pero busque algo donde pueda leer la Biblia, amado. Y Look si for no, everything. posiblemente lo ponen en la pantalla. Or simply to put it in a screen. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Amén. Versículo 11. 11. Cuando usted lo tenga me dice amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. So Christ himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Tome su asiento. Take your seat. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa How de many are Dios? full of joy to be in the house Dios of es the Lord? grande. God is faithful. Mi amado hermano, Brother and sister, hemos venido hablando de la serie de los dones. we've speaking about the Y, gifts. y hoy en día Nowadays, vamos a hablar acerca de los maestros. of the teachers. ¿Cuántos están aquí? How many are full of here? Hemos venido hablando acerca de los dones del Hijo, Of the o gifts of como los Son, conocemos, los 5 ministerios like the 5 ministries que tiene el Hijo preparado para nosotros. each one has for us. Amén. Para Amen? cada uno de nosotros. Each one of us, Si es que usted anhela obispado, if you o desire one es of que these, si Dios ha marcado desde la eternidad. I've marked you guys in eternity. So, hemos estado hablando de los 5 ministerios. Spoke about the Ya 5 hablamos de ministries los apóstoles, of the apostles, ya hablamos de los profetas, of the prophets, de los evangelistas, the evangelists, ya se habló del pastor, the pastor, y ahora vamos a hablar del ministerio del maestro. and now we're speaking about the teacher. ¿Cuántos están aquí? How many full of here? Esto va a ser rápido, hermano. Be Primeramente quickly. Dios. Hopefully Amén. in God's name. Amen. No es mucho lo que vamos a hablar el día de hoy. It's not many we'll speak today. Entonces, la palabra maestro The word teacher, es del griego Greek. didascolas. Así se dice. Decirlo igual, todo es igual. didaskoras, give them quarters. Entonces, esa palabra That word significa means instructor, instructor, doctor, doctor, maestro teacher, o padre de familia. of parent of family. Adore al Padre. Heavenly Father, Glorifique el nombre de Dios. glorify his name. Que posiblemente usted dijo, no, yo me voy a escapar de esto. Maybe I'll escape from this. Dios le va a hablar a los que tienen ministerio. Those people have ministry. No, pero usted es padre de familia. You're a parent as Usted es well. madre de familia. You're a parent as well. Usted tiene que ser el instrumento The de instrument, instrucción a sus hijos. instruction of the Instruye sons. al niño en su camino. Instruct the child in his Instruye way. al niño en su camino. Instruct the child in his Para que walk. cuando él sea adulto, When cuando he él be sea adult, when grande, he be big, no se va a apartar he will not walk away de los caminos de Dios. of the walk of the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, me llama mucho la atención It catches my attention. el significado del ministerio del maestro o de los maestros. The ministry of the teachers, Cuando the tú lo teachers. buscas en el griego, We look in the o Greek, cuando dicen por ahí en el original, on the cuando lo original, buscan en esas escrituras, te das cuenta que dice que es un instructor, is an instructor. que es una persona que instruye, Person that instructs, que es una persona que tiene que enseñar, teach, que es un doctor, doctor. que tiene que mostrar más nivel alto que otras personas, Have to show an education que more level than tiene other que people. tener la capacidad para darte los consejos correctos. Have the capacity to give you wise ¿Usted está aquí o no? advice. Thank you, thank you, thank you. Que es un padre de familia. It's a parent of family. Imagínense, Imagine. qué tan sencillo es esto, ¿no? It's so simple, this is. Este ministerio es muy importante para la iglesia. It's so powerful in the ministry. ¿Para qué sirven los dones, amado? Why the gifts are work for? ¿Alguien está aquí? Someone here? To edify the church. ¿Se acuerda o no? La edificación de la iglesia. Los dones son para edificar la iglesia, To edify the church. no para edificar tu vida, tu cuerpo o Not otras the body, cosas. your family, Es no. para edificación de la To iglesia. edify the church. Aunque te hace crecer a ti, aunque te hace madurar, Even mature in everything. aunque te hace que mire las cosas diferente, See things differently. que mire las cosas de otra forma. A different way. Amén. Amen? Entonces, el ministerio The ministry del maestro of the teacher es muy importante para la iglesia. is important for the church. Tenemos que entender que We como need to understand, padres as parents, también nosotros somos maestros, us were teachers. ¿sí o no? Yes or no? Como padres también nosotros somos maestros. As parents, we're also teachers. Entonces se necesitan los maestros. You need the teachers.
No solo necesitamos a los profetas, Not only we need the prophets, porque todos quieren ser profetas hoy en día. everybody wants to be prophets nowadays. Todos quieren ser apóstolos hoy en día. Everybody wants to be apostle Pero nadie nowadays. quiere ser maestro. Nobody wants to be teacher. Nadie quiere ser maestro. Nobody wants to be teacher. Porque la generación o los pensamientos de las personas The thoughts of the people, han puesto a los maestros en el nivel más bajo. they put them at the lowest bottom. Pero hoy usted se va a ir con una mentalidad diferente. They go to a different mentality. Adore a Dios. Glory to God. Los maestros, The teachers, la cultura the culture que se mueve en las iglesias, moves in church, que se mueve en la tierra, on earth, nos han puesto en nuestra mente and our que el mind. ministerio del maestro The teacher es el ministerio más bajo. is the lowest. Pero no es así. It's not like that. En realidad los 5 ministerios son iguales. All 5 ministers are the same. ¿Sí? Ni uno es mayor que otro. Nothing is bigger than higher than the other. Hay one. unos que dicen que los apóstoles son mayores que otros. Que Apostles los here and there. profetas son mayores. Prophets are the best. La Biblia está llena y narra de muchas cosas interesantes. It's so full of interesting Dice things. que el apóstol tiene la capacidad Have the capacity, para ungir a los demás, the anointing to para others, direccionarlos y para guiarlos y para direction, enviarlos. everything. Pero cuando tú lees la Biblia, When you read the Bible, cuando la escritura dice que ungieron a Pablo when the anointed y a Paul Timoteo como and Timothy apóstoles as apostle o fueron enviados, was sent, adivine quién los ungieron. imagine who anointed them. Profetas Prophets y maestros. and teachers. Adore a Dios. Worship the Lord. Entonces hay gente que piensa que los apóstoles son más altos They think the que los apostles are bigger maestros, of the teachers. que esto y lo otro. No, amado hermano. No, brother and sister. Los 5 ministerios hay que respetarlos. 5 ministries, we have Los to 5 respect them. ministerios hay que cuidarlos. Let's protect them. Los 5 ministerios son importantes para la edificación de la iglesia. Edify the church. No sé si usted está preparado para esto, I man. don't know if you're ready for this. O usted vino a recibir otra palabra diferente. Or you came to receive a different Pero word. esto le tonight. va a servir, amado hermano, This will help you, brother and sister. para que usted entienda que en la Biblia hay 5 So you ministerios. can learn in the Bible there's Para 5 que usted ministries. entienda que en la Biblia hay personas que son escogidas. The people that's chosen Escogidas chosen para llevar la palabra de Dios, to take the word of para God, predicar la palabra de Dios, to preach the para gospel, expandir el reino de to Dios. expand the kingdom of heaven. La iglesia The church es constituida is constituted. o la iglesia se compara a un cuerpo It's like a body, que tiene muchos miembros has a lot of y members, todos son importantes. and they're all important. Sí, mi amado hermano, Yes, brother and sister. todos son importantes. They're all very El important. ojo es importante, el Eye, oído es importante, the ear, los pies son importantes, feet, las manos son the importantes y no digamos el sistema de los órganos que están dentro de tu cuerpo son importantes. Oh, the organs of the body is very ¿Sí? important. Hay unos que dicen, no, el apéndice no sirve para nada, Oh, the appendix doesn't work nothing. te la quitan y ya todo. No, el They're apéndice, taking everything away. cuando usted, bueno, a mí me operaron de eso, pero They uno operate from pregunta a this. los doctores cuál es el trabajo y funcional What que is the tiene. function and work for it? Y es un trabajo muy importante, amado hermano, It's very important. que tiene. You have. Y es tan importante, It's so el important. apéndice es tan importante It's so que important. si tú te descuidas esas cosas tan chiquitas That's something so y tan small. insignificantes para la gente, And if it doesn't mean nothing for the people, te puede matar. can kill you. Adore a Dios. Worship the Lord. Te puede destruir. Can destroy you. Entonces, todos son importantes They're all important en el reino de Dios. in the kingdom of heaven. Y la posición más alta que tú puedas encontrar en la Biblia The position much higher. no es un apóstol, It's not an apostle. no es un profeta, It's not a prophet. no es un An evangelista, evangelist. no es un pastor, It's not a pastor. no es un maestro, It's not a teacher. es un siervo. It's servant. Amen. Pero no todos quieren ser siervos. But not everybody wants to be a No servant. todos quieren servir. They all don't want to Todos serve. quieren que le sirvan a Everybody ellos. wants to serve them. Todos quieren que le pongan todo en sus manos. Everything in their hands. Adore a Dios, amado. Worship the Lord. Cada persona yo sé que tiene la capacidad The y capacity. la disciplina de servir en la posición donde Dios lo ha Have puesto. discipline to serve in the position they were placed. Pero el siervo es el más mayor. The servant is the highest. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Usted ha leído la Biblia? Have you read the Bible? Jesucristo le dijo, el que quiere ser mayor que sirva. Who wants to be the highest, serve. El que quiera ser mayor que sirva. Whoever wants to be the highest position, serve. Ahora, si tú quieres ser grande, If you want to be big, tienes que volverte un esclavo de ellos a slave to them, o un servidor de a ellos. servant of them. Porque no es lo mismo servir que ser un siervo. Not to be served, to serving. Entonces, eso es lo más alto que hay, amado hermano. It's the highest there is, brothers and Y sisters. la gente peleándose por ministerio. People fighting for Y la ministry. gente peleándose por ser profeta. To be Y in la prophets. gente peleándose por ser evangelista, por To be ser maestro, evangelist, to be por everything. ser un apóstol Be apostle. de la galaxia, no sé de dónde, amado hermano. From the galaxy. Pero nosotros tenemos que entender We have to que understand lo más alto que existe en el reino de los the cielos highest the kingdom of heaven es ser un siervo. is to be a servant. Cada ministerio Each ministry tiene su función. has its function. Eso es así, lo vamos a respetar. Pero cada ministro, Each sea ministry, apóstol, sea profeta, sea be lo a que sea, apostle,
tiene que entender understand que él es un siervo de he's a Dios servant of the Lord. y nosotros somos siervos de Dios We're servants of the Lord y siervo a la comunidad to the y community, poderle servir a usted to serve y you que and usted nos others. sirva a nosotros. And you serve Por us. eso es que la Biblia dice, oraos, orar los unos por los otros. Pray for each one of us. Hay personas que piensan que solo el pastor tiene que orar por ustedes. Only the pastors to pray No, for you usted guys. también tiene que orar por nosotros. Also the pastors to pray for us. Orar los unos por los otros. Pray for each and one another of us. Usted se enferma, yo también me enfermo. You get sick, I get sick. Usted a veces no tiene para pagar nada, yo también no tengo. Maybe you have nothing to pay, I Entonces don't have tenemos que orar los unos por los it. otros. You pray for each one of us. Adore a Dios. Worship the Lord. Glorifique el nombre de Dios. Glorify His name. Necesitamos los maestros We need the teachers. porque los maestros The teachers. tienen la capacidad The capacity. de poder estudiar las profundidades Study the y deep things. aman el estudiar. And they love to Aman study. el leer la Biblia, Love to aman read el the- leer libros, to read books. aman el estar conectado ahí, To be connected el there. querer aprender algo nuevo, To learn el something new. buscarlo lo más profundo y lo más detallado. See small details and everything. Entonces necesitamos los maestros We need the teachers. porque ellos aman estar bajo ese estudio, They like to be in that bajo study. estar leyendo la Biblia, Read the la Bible, escritura, the good buscando scripture. algo nuevo. See something new. Los maestros aman eso. They love that. Si usted ama eso, usted es un maestro. If you love that, you love your teacher. Nadie quiere ser maestro. Nobody wants to be teacher. Gloria a Dios, Padre. Glory to the Father. Dios es grande. God is big. Los maestros aman todo eso, The amado. teachers love all that. Y los necesitamos a ellos. And we need them. Porque el maestro tiene la capacidad de enseñarnos Has the capacity to teach us y de mostrarnos la escritura The de scripture. otra realidad. in a different La reality, Biblia de otra realidad. of a different Para reality. poder ver cierto misterio y ciertas cosas. Certain mysteries, certain Por eso things. es que la Biblia dice en Oseas capítulo 4, verso 6. Hosea 4, Mi 6. pueblo fue destruido por falta de conocimiento. My town was destroyed for Entonces missing of nosotros knowledge. como iglesia Us as church, muchas veces hay pueblos siendo destruidos people have been destroyed. porque no tienen conocimiento. Have no knowledge. Porque no hay un maestro que te enseñe. There's no teacher that Porque teaches no hay you. un maestro que te esté direccionando. There's no teacher showing you, directing. Necesitamos a los maestros We need the para teachers poder tener el conocimiento to have the y knowledge. que la iglesia no sea destruida The church not be y que el destroyed. pueblo de Dios pueda caminar por donde tenga que caminar. Walk where they have to walk. Por eso by. es que Pablo dice, Paul si says, si se te aparece alguien a ti if someone appears to you, predicando un evangelio, preaching a different sea gospel, un ángel, be an sea angel, un demonio, a demon, sea el mejor predicador the quien best sea, preacher y te there is, predica un evangelio en contra de Cristo, and against the sea Christ, anatema a ese be evangelio. killed for that. Porque lo que yo te he enseñado es lo What I que have taught you, Cristo vino a hacer en la What Christ tierra. have done in the cross, in the Pablo earth, tenía la capacidad para enseñar, para to teach mostrar. it, to show us. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Entonces, pero el pueblo está padeciendo de conocimiento, The people getting the está word of siendo knowledge, destruido, being destroyed, está siendo acabado being attacked, porque no tienen conocimiento. because they have no knowledge. No tienen conocimiento. They have no knowledge. Se dejan guiar por cosas que no tienen que dejarse guiar. They be guided by the things they're not Se supposed to be dejan guided. dominar por el mundo. While the world Participan en las cosas del mundo. They participate in Participan en las cosas del diablo. of the devil. Participan en todas las cosas que usted te pueda imaginar. They can't Porque make no things tienen imagine. conocimiento. Have no Y knowledge. mucho menos tienen al Espíritu and they Santo don't de have the Dios. Holy Spirit of God. Adore a Dios, amado hermano. Porque cuando tú tengas al Espíritu Santo When de you have Dios, the Holy hay Spirit, algo que va a estar dentro de ti there's diciéndote, something within you. eso no está bueno, That's not eso good. no te está direccionando That's a algo not getting bueno, good eso te direction. está apartando de Dios. Let's get away from God. Pero como no tienen al Espíritu Santo, They don't have the Holy Spirit. hacen todo lo que todo el mundo hace. Do what everybody does. Adore a Dios, amado hermano. Glory to God. Jesucristo en una ocasión dijo, Jesus said on an occasion, entró a la iglesia, they entered the church, destruyó las mesas, Destroy the table. destruyó esto, Destroy this. destruyó lo otro. Destroy Y that. dijo, esta casa this house, fue construida Was y constructed. fue plantada Was planted. para ser casa de the oración, house of prayer. donde se mira el poder del The Espíritu power of the Santo de Holy Dios. Spirit moves here. ¿Cómo es posible, amado hermano? How is this possible, brothers Que and hay sisters? lugares donde están destruyendo los pensamientos. Destroying the thoughts. Padre bendito. Heavenly Father. No, lo que quieren es estar en entretenimiento por falta de conocimiento. People who want to go to Y knowledge según ellos, porque tienen mucho conocimiento. according to they have so much knowledge. No es así la cosa, amado hermano. That's not how the things work, brothers and La sisters. Biblia es clara y específica. The Bible is clear, La specific. la Biblia es una espada de doble filo The sword of que corta en la carne, los huesos, la sangre, blood, lo más every- profundo de tu deeper ser. it is. Así es la escritura, amado hermano. That's how scripture is. Ahora, si tú no quieres cambiar, es tu problema. If you don't want to change, that's not my problem. Porque That's la your Biblia problem. es clara, amado The hermano. Bible is so clear. La Biblia es claro. The Bible is clear. Muchas veces nosotros nos cambiamos por nuestro orgullo, We don't por change because of nuestra our pride, arrogancia, because of our arrogance. porque no queremos. We don't want to.
¿Cuántos están aquí? How many here? No se enoje, amado hermano. Don't get angry. No se va a molestar conmigo. Don't get angry with me. Pero muchas veces es la realidad. Sometimes A there's a los lot que of están en reality. las redes sociales, amado, a los que no vinieron hoy, no cambian porque no quieren. They don't change because they don't want to. Porque Dios les está hablando desde la eternidad. God is speaking from Dios les eternity. está hablando más de 2000 años atrás. Over 2,000 Dios years. les está hablando de hace muchos años. Many Y years. le está diciendo arrepentíos, back apártense down. del pecado, Go away from apártense sin. del mal, apártense de esto. This and that. Porque va a venir destrucción sobre tu casa, Destruction comes sobre over tu your house, familia. or family. Hay personas que dicen, hey, ¿por qué si Dios es Dios? God is God. ¿Por qué están pasando esas matazones en las Why escuelas? is going things kills in Oh, schools? ¿por qué Dios no salva a esas Why personas, don't God save a those los people? jóvenes en las escuelas? Lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos The government. hace años atrás sacó a Dios de las They escuelas. took God out of the Cuando tú church. sacas a Dios de un lugar, take God out of agárrate place. que las consecuencias vienen. The man. consequences come. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Sacaron a Dios de las escuelas y ahora So quieren the- que Dios lo solucione now God el solve problema. No, ¿cómo es así eso? How is that Que possible? lo solucionen ellos ahora. Now let's solve them. Que quiten las leyes de las armas, que quiten todo lo que tengan que quitar. Take whatever they take. Cuando tú sacas a Dios We take off God donde tiene que estar Dios, when God has to be there. agárrate que las consecuencias vienen, amado. The consequences come. Eso es así. Si no, pregúntele a los de Sodoma y Gomorra. Ask the more and Cuando Gomorrah. sacaron a Dios, When they took solo God. una familia pudo ser salva de ese lugar. Only a family Y can de be ahí safe in the place. todas las ciudades fueron destruidas All con the city was azufre y destroyed. fuego, Suffer. porque sacaron a Dios. They took away God. Si no, pregúntele a Jonás cuando fue a predicar a Nínive. Just imagine Jonah Sacaron a Dios, took God sacaron a Jehová Jehovah. de la ciudad. of the city. Y dijeron, bueno, Dios dijo, bueno, ya me cansé de esto, vamos a destruirlo. It would destroy it. Pero como Dios es misericordioso, God is so merciful. por ejemplo, con Nínive tuvo misericordia. Has so much mercy. Porque la Biblia dice, si mi pueblo se arrepiente If my town y get humble invocare itself, mi nombre, seek my yo name, sanaré su tierra, this sanaré land, su casa, su familia. the family, Adore a Dios, amado worship the hermano. Lord. Si tú te arrepientes, If you go back down, Dios hace el milagro. God will do the miracle. El miércoles, para los que no vinieron, compartíamos acerca de la comunión. Let's talk about the Y communion. lo que te aparta de la comunión es What el keeps you pecado. away, the communion is the sin. Lo que te aparta de tener una comunión con Dios es el pecado. It's the sin. Ahora, lo que te regresa a la comunión What comes back to es communion? que tú pidas perdón If you ask y forgiveness. reconozcas que has fallado Who y have que you le digas a sinned? Dios, Dios, perdóname. Father, forgive me. Entonces tú regresas a la You comunión. come back to the communion. Entonces necesitamos los maestros, We need the teachers. porque si no, no tenemos conocimiento. If not, we have no knowledge. ¿Sí o no? Yes or no? Si no, el pueblo está perdido, The town is lost. porque hay maestros que no tienen entendimiento. Because there's people who have no intelligence. Hay maestros que solo enseñan lo que les conviene. Teach whatever is beneficial for them. Hay maestros que solo enseñan por el dinero. For the money. Yo voy a mencionar unos tipos de maestros aquí. I'm going to teach a couple of teachers here. Algo que quiero que le quede bien claro Something very clear for you guys. es que cuando hablamos de los ministerios, We talk about ministries. hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. There's so many things we could talk about Hay muchas cosas que podemos hablar de los ministerios, amado. of the ministries. ¿Sí o no? Yes or no? A veces queda corto una hora o 40 minutos que uno A hable. time, short of time. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué hablar. There's a lot to speak. Los 5 ministerios hay mucho de qué hablar. There's so much to talk about. Entonces, quiero que le quede bien claro I want to speak y something usted very nomás clear. reciba lo que Dios trajo hoy para usted. Receive something for you. El primer maestro, The first teacher, los fariseos y los escribas, adore a Dios. the Pharisees. Lucas capítulo 6. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Dice la escritura en Lucas capítulo 6, versículo 39. 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? He said to them in a parable, can the blind lead another blind? Will they both fall in the same pit? Y el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Then the student is not above this teacher, but everyone who is fully trained and be like his teacher. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Why do you look at the speck in the salt dust of your brother eye? Don't pay attention the plague on his own eye. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo?
hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. How can you say to your brother, brother, let me take out the speck of your eye, if yourself fail to see what's in your own eye? Hypocrite, don't take it from your own eye. Don't take it from your brother's eye. You will not see clearly. Remove the one in your eye before you help your brother's eye. Antes de mencionarle algo, Something before mentioned hay this un versículo que me da mucho la atención ahí. catches my Es que attention dice here. que el discípulo Disciple, tiene que ser igual que su maestro. be the same as your teacher. Entonces hay muchas personas, no sé, aprendiendo de otro lado, creo, no Learning sé. from other places. ¿Sí me entiende? Are you O hay understanding me? muchos que anhelan ser mayor. Y Who no es wanna be así better. las cosas, amado hermano. It's not like that. Lo único que tú puedes anhelar es llegar a ser como tu maestro. Just be like your teacher. Y si algún día tú lo superas, gloria a Dios. If you Amén. superior better, Pero no nos preocupemos por todas esas cosas. then let's not worry about No nos that, preocupemos por todas esas situaciones. of that situation. Sino que amemos que alguien nos está enseñando. Somebody is teaching them. Ahora, estos maestros que hablan en esta escritura, nuestro Teaching amado scripture. Señor Jesucristo, And Jesus Christ, solo hablan y comparten o te enseñan what they teach us, de pura información, all information de un estudio of a study o de otros predicadores. of other preachers. ¿Cuántos están aquí? How many here? Hay maestros como los fariseos There's teachers like que Pharisees, solo te enseñan teaches you de pura información of just information o de un estudio que alguien hizo of a study someone did. o escuchan a otro predicador y le agarran toda la información They grab their information and preach their own y information, predican ellos. and they preach. Y según ellos te están dando revelación. According to their Y giving según ellos te scripture. están enseñando cosas extraordinarias. Oh, so it Y started según thing, ellos te están enseñando cosas sobrenaturales. so super El pastoral problema es things. que ellos no han dedicado el tiempo They haven't given para time buscar la presencia de Dios, to seek the presence of para God. buscar al Espíritu Santo Seek the Holy y que el Spirit. Espíritu Santo les dé su propia Let the revelación. Holy Spirit give His own revelation. Copian las prédicas de otros They predicadores. see other preachers. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or No no? tienen la convicción de Dios. Have the conviction of No tienen God esa convicción de que Dios les haya hablado. that God has spoke to No them. tienen esa convicción, amado hermano. Help them Tienen la capacidad The de capacity poder hablar, to speak. pero no accionan. They don't action. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Tienen la capacidad The capacity. de poder hablar, pero no accionan. They have the capacity, but they don't action. Usted escuchó los versículos, ¿no? You heard the verses, Hay right? personas que te están dando consejos Giving you advice. y ellos están más peor que cualquier otra cosa. They're giving you advice, but they're Hay worse than the other personas que te person. están diciendo, oye, camina derecho. Walk straight. Y cuando te miran caminar a ti, tú estás más doblado que otra cosa. When they saw you walk, they saw you walking Sí, crazier. o sea, Yes. le está diciendo, Telling you. ¿cómo es posible How is it que possible? tú le quieras sacar una basurita en el ojo Take a trash from a your tu eye, hermano your brother, si tú tienes una gran viga en el ojo? if you have one of the bigger one in your eye? ¿Cómo es posible How is this que possible? tú quieras hacer eso? How is it possible? Cuando en realidad tus acciones Your están action. hablando otra cosa. Speaking other things. Lo que tú estás hablando no caminan con tus acciones. There's a walk where you're, Lo que tú estás enseñando no caminan con lo que tú estás haciendo. what you're doing. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Ahí está ese tipo de maestro. There's that type of teachers. Están esos fariseos. Those Pharisees. En una ocasión, en escondida se le presentó a alguien a Jesús Someone appeared to y le Jesus. dijo, maestro, Teacher, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? what do I have to be Jesús le saved? dijo, tienes que nacer de nuevo. You have to be born Y él le again. dijo, ¿y cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre si ya estoy adulto? How can I go inside my mother's womb and be Jesús le dijo, adult? hey, no es que tú eres maestro, Not that you're a teacher, no es que tú conoces la escritura, not that you know scripture. aunque deberías de conocerla. If you have to know, ¿Cómo es posible que tú me estás hablando de eso? you're talking about this. ¿Cómo es posible que no has leído You el have not nuevo believed nacimiento? of the new ¿Cómo es birth. posible que no has leído en Isaías The donde book dice of que va a venir alguien? Someone, ¿Cómo es posible que tú no hayas estudiado la if you ley? study the law, Eres un maestro de You're la a ley. teacher of the law. Eres alguien que conoce la escritura. You know the scripture. Eres alguien que conoce la palabra. the word, El problema es que tienen información, they have pero information, no accionan. they don't action. El problema es que tienen información, Information, pero no caminan. They don't walk. Hay muchos maestros llenos de palabras y de teología en You su see, mente theology, y no they- tienen they have absolutamente nada. nothing, and nothing. Adore a Dios, amado hermano. Worship God. Que si es para usted, usted diga amén. So if it's for you, say it with me. Amen. No, no diga amén. So say amen. Estoy jugando. He's playing. Si no es para usted, usted quédese tranquilo, pero si no es para usted, diga amén, pero si es para usted, But it's for you, say quédese amen. callado, amado. Stay calm. Amen. Out. Es impresionante esto, So impressive this. porque muchas veces, Many times, en un momento dado, in some occasions, tú y yo vamos a ser un maestro, we're all going to be a teacher. alguien que vamos a enseñar algo, Somewhere we're going to teach alguien que something. vamos a direccionarlo. So direct someone.
Pero tenemos que poner mucha atención, We have to pay main attention. que lo que tú estás enseñando, What you're teaching, lo estás viviendo. you're living it. Que lo que tú estás hablando, What you're saying, lo estás viviendo. you're living it. Amado hermano, llegó el tiempo de despertar. It's time to wake up. Llegó el tiempo de que esos maestros hablen lo que tengan que We'll hablar have to speak, we'll y have to speak. accionar lo And que tengan que action what's in the accionar. action. ¿Cómo es posible? How is it possible? Amado hermano, las redes sociales están llenas de tantos en vivo, There's so de much tanta alive, gente predicando people y preaching. no sé qué está pasando con And ellos. I don't know what's wrong with them. Necesitamos accionar, amado We need to hermano. action. La gente hoy en día quiere mucha información, Too much pero information, no quieren accionar. but they don't want to take action. Oye, estos maestros de hoy en día, This teacher nowadays, de lo que acabamos de leer, we just read, Jesús les llama hipócritas. Jesus calls them hypocrites. Cuando Pablo tuvo el encuentro When Paul had this y cuando encounter, Pablo presenta su defensa the defense, y cuando mira que están los saduceos y los fariseos using this, y mira lo que está pasando entre ellos, going through them, los saduceos no creen los saduceos no creen en que tú vuelvas a, ¿cómo se llama? Como a resucitar y ser llevado al cielo. you can be rise again Y and go los back to fariseos heaven. sí creen eso. Pharisees do believe that. ¿Usted está aquí o no? You're here, yes or no? Entonces cuando Pablo mira eso, When Paul sees that, Pablo dice, yo era fariseo de fariseos. I was a Pharisee among the Pharisees. O sea, Pablo conocía la ley. He knew the law. Conocía tanto la ley. He knew so much of the law, Conocía tanto. No Era law. uno de los maestros más grandes. bigger Tenía tanta teología en su cabeza. theology on their head, Había aprendido a los pies de Gamaliel, walking the de feet. uno de los maestros más grandes que había en aquel tiempo. The teacher at that time, Conocía la regla, conocía lo otro, they knew conocía this, esto. they knew that. Que andaba matando a sus propios hermanos. He was killing his own brothers. ¿Usted está aquí o no? Yes or no? Entonces está este tipo de maestro, amado hermano, Of these teachers, que hoy en día están matando a las iglesias. killing the churches, Están destruyendo las iglesias. killing the churches, Se paran en los altares a hablar, talking. pero no están viviendo lo que están hablando. They're not living what they're Se supposed to be paran a talking. hablar cosas que no tienen que estar hablando, They're amado talking things hermano. they're not supposed to be talking. Glorifique el nombre de Dios, amado hermano. Glorify His name. La iglesia hoy en día, The church nowadays, escucha esto que le voy a decir. I'm saying what I'm about to say. La iglesia hoy en día está llena de mucho emocionalismo. There's so much emotion. ¿Alguien está aquí o están Are you here? distraídos? Yes or Conéctese aquí conmigo. connect yourself here with the Están Lord. llenos de So emocionalismo. much emotion. Le quieren que les toquen las emociones cada rato. Touch each emotion, each Que te pongan moment. cualquier cosa para que te hagan You emocionar. can move anything so you Para can que be tu emotion. pensamiento esté contento. Be Para que happy. tu alma esté contento, So amado your soul hermano. can be happy. Nosotros venimos a predicarte el evangelio We de come to Dios. preach the A gospel of decirte God. que deje el pecado. Leave Que the sin. deje la hipocresía. Leave the Que te hypocrisy. aparte del diablo porque Take te vas a away ir al from them, you're going to infierno. go to hell. Tenemos que apartarnos, amado hermano. We have to get away from it. Porque hay un cielo y hay un There's infierno. a heaven, is a Y hell. cuando tú te mueras se acaba todo. If you move, everything Cuando finishes. tú te mueras se acaba todo. When you die, everything dies. Tú deberías de estar contento porque estás You need vivo. to be alive. Porque después de la muerte no hay nada para ti. After death, there's nothing for Estando you. si alguien se muere en pecado, If someone cuando dies se le sinning, presente a Dios, when God presents Himself, hey, Señor, quiero dejarlo. oh Father, I want to leave it Padre, now. déjame ir otra vez. Give me go back Hoy again. envía a Lázaro, Señor, para que les avise, para tell que les them. avise a mis To hermanos. tell our brothers and sisters. ¿Usted está aquí o no? Yes, you're here. ¿Ha leído la palabra? Have you read the Word of God? El rico y Lázaro. Lazarus and the Cuando rich está viendo person. lo que tenía que ver. We have to go Cuando where está that's viendo que supposed to go. existen las cosas, que existe lo que no tiene que vivir. For the track and Él everything. dice, por lo menos envía a Lázaro, envía a He says, alguien Lazarus, que le he'll say avise a something. mis hermanos que no vengan a este lugar, To come to this que no place. vengan a acabar aquí. Necesitamos We need arrepentirnos to forgive y buscar ourselves. el nombre de To seek Jesucristo. the presence of God. Eso es lo que los maestros tienen que enseñar We hoy en need to día. teach nowadays. Eso es lo que los profetas tienen que enseñar What hoy en the día. prophet needs to Pero search. no, hoy la gente quiere que te emocionen, To touch que emotions. emocionen tu mente, que Your emocionen mind. tu Oh, corazón. your heart, Amado hermano, brother, sister. no espere que un profeta venga y le diga, te va a bendecir. El God will Señor bless está, you. amado hermano, usted es bendecido desde la eternidad. You're blessed in eternity. Mayor es el que está conmigo, Blessed is the most el dueño rich. del oro y de la plata. The owner of Es mi everything. padre. Is my Y si father. mi padre me invita, él My paga. brother invites me. Créalo, Believe it. créalo. Believe it. No necesita que vengan a emocionarlo, que vengan a hacer algo. To touch emotion, touch everything. ¿Usted está aquí o no? Hay muchos maestros falsos hoy en día There's so many false teachers. que están enseñando cosas que no tienen que estar enseñando. They're teaching things they're not supposed to be teaching. Con tal de tenerte entretenido, no hablan del pecado. They're not talking about the sin. Con tal de tenerte entretenido, meten el pecado a la iglesia. They put the sin Con in tal de church. tenerte entretenido, hacen cualquier disparate en los altares. They do Adore a Dios y everything. glorifica el nombre de Dios, Glorify amado His hermano. name. Yo hoy vengo como maestro. I come as a teacher.
No, amado hermano, No, brother and sister. aquí no estamos para acariciarle la espalda. We're not here to make you calm your Lo back and say, bendecimos, le agradecemos, we say thank you. fortalecemos su trabajo, We bless your work. oramos por sus finanzas, oramos por su salud, que no le Pray haga for his- falta, pero también vamos a hablarle la verdad We're going to speak y the la truth realidad. and the reality. Sí, mi amado hermano, se necesita la verdad, We need the truth. se necesita la verdad. Sí, entonces, hoy en día hay muchas cosas que están pasando, amado. There's so many things that are happening. Muchas cosas que están pasando There's so many things that are happening en todo el mundo, in the whole world. en todo el mundo, amado. In the whole world. Está el evangelio de la gracia, The gospel of the grace. ¿sí? Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. He's the grace of God. Somos libres, We're free. pero hay unos que tienen libertinaje Oh, dentro de las iglesias, amado hermano. liberty in the churches. ¿Usted está aquí o no? Yes, sir. You're here, yes or no? Eso es todo, amado hermano. That's true. That's not even Desde all. los ministros hasta la oveja To the ministries, to the sheep. están metidos en libertinaje. They're all being Están freedom. metidos en haciendo cosas que no tienen que They're hacer. doing things they're about to do. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu We need Santo to de seek Dios. the presence of God, of the Holy Spirit. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. La Biblia dice, The Bible sin says, santidad nadie verá a Dios. Without holiness, you're not going to see the Sin Lord. santidad nadie verá a Dios. Without holiness, you're not going to see the ¿Cómo es Lord. posible que vamos a ver a Dios si andamos en pecado? How we see God if you're Necesitamos not mad? apartarnos de esa vida pecaminosa. Yo sé que los I que know. andan en esa vida pecaminosa no están The aquí. sinful life is not here. They're sleeping in the Están social allá media. en China, no sé a dónde están. They're in China. Gloria a Dios. Estos maestros fariseos These teachers, están enseñando cosas que no tienen que estar enseñando. they're teaching things they're not supposed to be teaching. ¿Sí me entiende? You understanding me? Están diciendo, They're saying, hey, pórtate bien, act right. no hagas eso. Don't do that. Y ellos lo están haciendo. Ellos están diciendo, hey, no peques. Y ellos Don't están sin. pecando. They're sinning. ¿Sí o no? ¿Usted lo leyó conmigo o no? You ready with me? Yes or Le no? están queriendo limpiar el ojo They clean the y eye ellos están mal. and they're worse. ¿Cómo es posible eso? How is that possible? Pero hay mucha gente que se estrella porque quiere. Porque están agarrando consejos de esos They're maestros. getting crashed because they want to Y get le from creen teacher. todavía. And they believe it. That's the Le worst creen part. así y le creen. And they believe it. Yes or yes. Y después todos estrellados por allá. They all crash into themselves. Mire lo que dice Mateo capítulo 23. Matthew 23. Para que usted vaya viendo lo que está pasando con este tipo de maestros. En el reino de Dios hay de todo, amor. In the kingdom of heaven, there's everything. En el reino de Dios hay de todo. In the kingdom of heaven, En there's la everything. iglesia hay de todo. In church, there's everything. No piensa que porque venga a la iglesia usted, ay, aquí están todos santos, no. They're holy here people. En las iglesias, amado hermano, las iglesias son un hospital It's a hospital. donde viene gente herida, dañada, People came, donde viene everything. gente maltratada, donde viene gente con orgullo, With donde pride. viene gente que te hicieron algo y no quieres perdonar you eso don't wanna para forgive que them. tú seas libre, para You que be tú seas free. sano. You be whole. Donde viene gente que no quiere buscar a Dios, no, vienen Seek the Lord. porque los traen, tal vez no sé por qué, Because they pero, bring them or something like pero that. algo está pasando But siempre. something is going on. No somos perfectos. We're not perfect. En la iglesia se presenta todo tipo de personas. And church is everything. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Entonces tenemos que entender todo eso. Understand everything here. En la iglesia viene todo tipo de personas. In church, there are every kind of people Y coming. en el organismo de ministerial In the organism of ministry, hay de todo también. there's everything. ¿Sí o no? Yes or no? En el deporte hay corrupción. The sports is corruption. En la política hay corrupción. And politics is corruption. En la medicina hay corrupción. And medicine is corruption. En la música hay corrupción. And music is corruption. En la iglesia hay corrupción. And church is corruption. Adore a Dios. Glory to God. No sé si usted quería escuchar eso. I don't know if we want to hear that. Pero eso así, amado hermano. It's like that, brother and sister. Ahora, el problema es que mucha gente critica a los pastores Criticize the pastor porque alguien te hizo algo. for someone did something to you. No todos somos iguales, amado hermano. Not everyone's the same. No todos los pastores son iguales. Not all the pastors are the same. Como por ejemplo, hay mujeres que sufrieron con un matrimonio o algo Suffer a marriage or y something. dicen, no, todos los hombres son iguales. All the No men are todos the los same. hombres son iguales. Not all men are the same. Igual para los hombres, no todas las mujeres son iguales. Not all for the same for us. Amado Not all hermano, the same. tenemos que entender eso, amado We have to hermano. understand that, brothers and Estamos sisters. en la tierra. We're earth. Nuestros pies están en la tierra. Our feet on earth. Tenemos que entender eso. No podemos encerrarnos. We can't get close No to that. puedes encerrar tu mente en algo específico. Something specifically. Tenemos que entender lo que se vive alrededor de nosotros. Understand what's to live around us. ¿Sí o no? Yes or no?
Ya tiene Mateo capítulo 23, Yeah, Matthew 23. verso 1. Dice así la escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, Then Jesus said to the crowd, said to the disciples, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. so the teachers of the law are then sit in the Moses seat. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardalo y hacelo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. So you must be careful with everything they tell you, but do not do what they tell you to do. For Porque- they'll practice what they preach. Sorry. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. But they tied up the heavy knot, and they don't even people's shoulder, but they themselves are not willing to carry what they move. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. But everything they do is for people to see, for what they practice wide. Y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas de las sinagogas. For they get the first line to be honored of the banquet, so they can see most important in the synagogue. Y las saturaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. And they love to be greeted and respect a marketplaces, call him rabbi by other rabbis. La palabra rabí quiere decir maestro. Or the word rabbi means teacher. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? Está tremendo esto. This is very difficult. Jesús empieza diciéndole, Jesus said- póngame el versículo 3 por favor en la pantalla. Put the verse 3 on the screen, please. Jesús empieza diciendo algo muy importante. Jesus comes say very important. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardalo y hacelo. So everything I guard you do it. ¿Sí o no? ¿Usted está aquí o no? Are you yes or no? You here? Amado hermano, Brother and sister, hay muchas cosas there's so many que things pasan en las iglesias, en los ministerios, en todo in lo the que se puede. churches, the ministry, everything. Hay mucha gente que predica They preach. porque tiene solamente información. They all have information. Hay gente que predica The people that preach, porque tienen o saben hablar bien. they know how to speak very O hay well. gente que predican porque le copiaron la prédica a otro They predicador caught from another preacher to this preacher. y saben compartirla y hablarla igual que ellos. They share in everything. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? Entonces Pablo le dice en una ocasión porque Paul se says on desató occasion. algo muy raro, Something very weird. que uno decía, oh, yo soy de Pablo, I'm from Paul. yo soy de este, yo soy I'm de from otro. this, I'm from Y se that. desató eso y Pablo dijo, hey, mira, Hey, look at it. aquí no somos de nadie ni de nada, We're todos not somos no de one Cristo. from no one. Pero la verdad hay unos que predican por hacerme daño a mí, Somebody hurt me o por envidia, o por X for cosas. jealousy or anything else. Yo le agrego hasta por dinero, hay unos que predican hoy en día. ¿no? Now they preach for money, it's true. La Biblia no dice eso, pero yo digo que hay gente que predicando por dinero. ¿no? There's people preaching for money now. O sea, han tomado el Let's take ministerio the ministry como un trabajo. like a job. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? Han tomado el ministerio como un trabajo. The job is a ministry. Aunque al final del día la Biblia dice At the end of the que day, el the Bible obrero es digno de su salario. It's worthy En to receive pocas his own. palabras, todo aquel que trabaja en la predicación es un trabajo. Everyone who work in the Pero preaching is a han work. tomado el ministerio como un trabajo, They took it as a work. como ir a hacer una plomería o una electricidad. It's like plumbing, electricity. Que me levanto a última hora y voy corriendo. Mire, yo lo digo por mí, amado hermano. I say for me. Me levanto a última hora cuando yo iba a trabajar, a última hora ahí, Last corriendo. minute, running. Así han tomado la predicación hoy en They día. take the preaching nowadays. No toman el tiempo para buscar la They presencia don't de take Dios. the look presence Y of como God. tienen la capacidad y la The experiencia experience, para the poder capacity hablar to en speak los altares, into the altars, es fácil hablarlo. it's easy to speak. ¿Usted está aquí o no? Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. No es lo mismo, It's not the same. por ejemplo, voy a poner de ejemplo yo. I put myself No es lo example. mismo llegar a última hora a un lugar para hacer plomería To do plumbing, sabiendo knowing, a no saber nada. to know nothing. No es lo mismo, hermano. It's not the same. ¿Sabe por qué? You know why? Porque, bueno, yo llego 10 minutos tarde I go 10 minutes late. y si no está el patrón, pues ya la hice, ¿no? If the boss is not there, ¿Cuántos piensan así? Ya la hice, entonces ¿qué I hago? do it. Me meto rápido, pum, 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 agarro los fittings, pum, agarro las pipas de cobre de esto, lo empiezo, I do si es everything, agua the pipe tengo and que everything. soldar, si es gas agarro esto, agarro todo, lo que tengo que hacer, amado. everything I need to do.
O si es drenaje, traigo las pipas, todo lo que necesito. If it's empty drain, I bring all the pipes and everything. Y el patrón puede llegar The boss can come up una hora después de la que yo entré hour later. y le puedo tener el trabajo avanzado, I can have the job advanced, pero entré tarde. but I enter late. ¿Sí? Yes? Pero no es lo mismo entrar tarde It's not the same to enter late y no saber nada. and not know anything. Porque posiblemente Simply, tiene que haber alguien someone ahí para que te enseñara. to teach you. Pero como llegaste tarde ya no te va a enseñar. Because you got late, you can't teach you no more. Entonces, cuando el patrón llegue va a preguntar, The boss bueno, ¿y tú qué estás haciendo? What are you doing? No te va a quedar otra de decirle que llegaste tarde. They say, I came Sí, late. porque no se está viendo el resultado. And the results are not being seen. ¿Usted está aquí o no? ¿Por Are qué you le here, pongo yes or ese no? ejemplo? Why do you put that example? Porque hay personas There is people, que han tomado la predicación they're preaching como un trabajo de eso. like a job like that. Yo lo viví eso mucho tiempo, I madre. lived that a long time, brother, sister. Yo lo viví mucho tiempo eso. I lived that a long time. Unos años atrás, Years ago, cuando yo trabajé con la juventud, I worked with the youth. hubo un tiempo que entré en esa decaída I've fallen que that. no le deseo a nadie. No one. Hay que buscar a Dios siempre. Seek the Lord always. 24 horas, 7 días de la semana. 24/7. Hay que estar buscando a Dios, si no tú te vas a desmayar. If you're Si no faint tú vas a bajar, you're gonna tú fall vas a down. menguar. You're gonna Y make less. cuando te des cuenta, when you noticed it, vas a estar bailando la vida loca ya you can't see y the con una crazy life. cerveza en tu mano. And with the bottle in your hand. Sí, mi amado hermano, es que es la Yes, but verdad. sister, it's the truth. ¿Qué quieres que le diga? What do you want me to say? Es la realidad. It's the reality. Descuida la vida espiritual y se te acaba. If you not take a Y vas spiritual a life, terminar más peor que otra gente. You're gonna finish Porque worse la than Biblia people. dice que si el cuerpo fue liberado if the body was y saved, viene el espíritu, trae a 7 y el cuerpo viene a ser peor. it will be 7 and we O la worse. persona viene a ser peor que lo que Worse era antes. what is before. ¿Por qué? Porque ya no solo había un demonio, ahora There's hay a demon. 7 más 7 metidos. more. Y es de verdad, madre. And that's true, brother and sister. Una vez mi primo allá My cousin over there. buscó de Dios, se Seek acercó the a Lord, Dios. accept God. Solo se fumaba un cigarro a la One semana. cigarette, Fue a un partido de fútbol, fue al estadio. went to the stadium. Los amigos le dijeron, esto y esto. Cayó él. He fall. Después de fumar un cigarro a la semana, At the week, después de esa caída, se fumaba un paquete al mes, creo, o a la semana. sent about a whole Porque el box. estado de aquella persona The state of that viene person a ser peor Was que la que worse era antes. what it was before. ¿Sí me entiende? You understand me? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado We have to be very y careful. tenemos que permanecer. We have to stay. Entonces, habían tiempos There was times, que como a mí siempre me gusta escribir, there's things I like to tengo write, cuadernos ahí que escribo cosas. write things. Entonces llegó un tiempo There was a time que ese era mi escape, that was my escape o esa era mi gasolina. or my gasoline. Ya no buscaba a Dios para que me diera el tema. I didn't look for God to give me the message. Agarraba el cuaderno I get the notebook. y leía, ok, esto lo escribí hace un mes. I wrote this over a month Ok, ago. de esto voy a hablar. This is what I speak about. Hay personas que han tomado, hay maestros que han tomado la predicación como un Take trabajo. like a job. A última hora, sí. Last minute like that. Que te dicen que lo hagas Do it. y ellos no lo hacen. And they don't do it. Póngame ahí el versículo 3 Put the verse en 3 la again. pantalla otra vez, Please, the screen, para que please. usted lo pueda leer. Look what it says. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Don't do as you say because they don't practice what Amado they preach. hermano, si se te para alguien aquí If someone stands over a here, decirte, tell you, arrepiéntete, apártate del pecado, get away from sin, porque te vas a ir al you infierno, go to hell, guarda eso, amado hermano. save that, brother and sister. Pero tal vez una semana lo vas a ver tomando una cerveza But you see drinking a beer. y tú vas a decir, bueno, y este me está predicando a mí eso, y He mira, doesn't preach. Look at him. ¿qué está haciendo? Look Tú what he's no, doing. tú no camines por esa obra, Don't walk by that porque al path. final ellos van a ser consumidos. They'll be consumed. Al final ellos va a haber algo en sus vidas. It'll be in their lives. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? Eso es lo que quiere decir ese versículo. That's what that verse says. Guardad lo que te dicen, porque lo que está en la Biblia es verdad, amado hermano. It's true, brother and sister. Y es una realidad. Guardar lo que te dicen. Guard what they say. Guardarlo lo que te dicen. Guard what it says. Pero no lo hagas conforme ellos lo hacen. Don't do it according to what they do it. Porque posiblemente te están hablando de algo aquí, pero ellos something están here, haciendo otras cosas. But they're doing other things over Y there. estos son los maestros fariseos. And they're the Pharisees. Y en el 2023 In 2023, está lleno de it's fariseos. full of Pharisees. Gloria a Dios, amado hermano. Worship Dígame the amén. Lord. Apóyeme, amado hermano. Dígame amén. No me dejes Say solo. amen. Don't leave me Que me alone. van a pedrar en las redes sociales. They'll throw stones in social media. En el 2023 2023 está lleno de is fariseos. full of Pharisees. Sí, mi amado hermano. Yes, Que brothers. a veces solo están porque les conviene. They stay because it's convenient.
Sí, a los fariseos a veces había ciertos fariseos que les convenía estar con It's the Jesús. convenient would be Jesus for fame. Solo están porque les conviene. Just because they're convinced. No están enseñando lo que tienen que They don't enseñar. teach what's supposed to be Ok, teaching. está bien, hablan lo que tienen que hablar. Speak what you have to Y speak. usted dice, wow, qué espiritual está este hombre. Wow, so spiritual Pero man is. sus obras están hablando otra But cosa. their walk is walking different. Por eso es que la Biblia habla de los falsos profetas False prophets. que vienen vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces por Talks dentro. about dressed as sheep, but they're wolves. Gloria a Dios, amado hermano. No, te abrazan, They te hug you. saludan, te besan, te acarician They say y, hi. y esto y lo otro, pero por detrás te van a matar como tú no tienes una idea. But from behind, they're going to attack you from like, you have no idea. 2023 está lleno de eso. Amen. Sí, mi amado hermano. Dígame, amado hermano. Say amen. De verdad le digo con todo mi corazón. I say it with all honesty. Uno mira todas esas cosas, amado hermano. We see all these things. Uno se da cuenta, amado hermano. You notice a lot of things. Hay personas que mira, amado hermano, Look, yo, brothers and yo sé I know que en un momento dado in an occasion, todos vamos a tener un mal día. we're going to all have a que, bad tú, day. que tú puedes ser que reaccione así. Yeah, you could react something like that. Pero a veces se huele el orgullo de The lejos. pride smell from far away. Se huele el ego. The ego. Se hueles lo que tú te crees lo último. The last thing. ¿Usted está aquí o no? Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Lamentablemente Sadly, he ido a varios eventos I've gone to a couple of events. y me he encontrado con gente que son de iglesia así Just be like that. y aún con ministros. And with ministries. Ah, hermano, esos ministros que les interesa todas esas cosas están perdidos, hermano. Those little kids that are interested in all these things. Que les interesa que los aplaudan, Yeah, que applause les them. interesan las marcas. Ay, mira The mi teacher, Gucci, my Gucci. que les interesa todas esas cosas, amado All hermano. these things, Esa brothers gente and está perdida, amado hermano. There's lost, brother and sister. Está bien que te bendigan. Does it bless Está you? bien que te digan esto. This. Sí, mamá, porque si usted me da un reloj caro, yo me lo voy a poner. I'll put it. Pero que yo lo compre, no, mamá, está bien. If I buy it, it's okay. Sí, mi amado hermano, está bien que alguien te bendiga y They'll que bless you, esto, gives no, you- pero uno puede oler eso, You amado can hermano. smell that, brother La and gente sister. se cree. People believe they think they know everything. Mire, yo he creído en este tiempo I believe in this time. que hay personas There's people. que piensan que Dios está en la iglesia, People in church, pero lo único que hay es dinero. but there is only money. Hay personas que piensan que Dios está en la iglesia, People in church pero lo único que hay es dones. is gifts. Hay personas que piensan que Dios está en la iglesia God is in church. y lo único que hay es fama, It's fame. pero no hay nada de Dios. There's nothing of God No hay there. nada de espíritu. Nothing with the Spirit. Gloria a Dios, amado hermano. Glory, worship Yo le God. estoy clamando a Dios I'm praying to God. que levante una generación A generation que corte y to cut corte and cut y que pueda ver la so realidad they can see y reality. que no se deje guiar por esos As maestros, though guided by those por teachers. esos lugares donde tú miras tanta luz, tanto See too show light, so much y tú show. dices, wow, qué presencia aquí. What a No, presence. te están tocando las They're emociones. touching your Porque emotion. la realidad espiritual The reality o el spiritual- ojo espiritual or the eye te dice, spiritual- oye, aquí falta algo. There's something missing here. ¿Qué está faltando aquí? What's missing here? Aquí falta algo. Missing something here. Falta el Espíritu Santo de Misses the Dios. Holy Spirit of God. Adore a Dios, amado hermano. Worship God Con mucho temor y temblor. with a lot of fear. Me atrevo a decir esto. I am dare to say En this. esta iglesia In this church, tratamos de darle la prioridad al we give the priority Espíritu of the Holy Santo de Dios. Spirit, of the Holy Spirit of God. Y si usted no lo siente, If you don't feel pues it, arrepienta si haga algo, amado do hermano. something. Pues si no, dígame qué hacemos para tocarle sus emociones. So let me tell you what Porque to usted touch piensa your que es el emotion. Espíritu Santo. Or if you believe it's the Holy Pero hasta Spirit. el día de hoy, To this day, los testimonios de personas que han venido, the testimony of people that said, dice, come here, oh, aquí hay algo. there's something El here. problema es que tú te has familiarizado. You have become Tú ya familiar. estás conforme viendo esas tele ahí, You seen the viendo TV esto, otra vez a lo mismo. No, suelta eso. Release that. Vive tu pensamiento como que es primera vez que viene a la iglesia. Like it's the first Y time que to church. vas a venir a tocar la gloria de Dios. touch the glory Que vas of a God. venir a glorificar el To nombre de glorify Dios. His name. Cuando nosotros nos familiarizamos When we get con la familiarized unción o with con, the o con anointing, la casa, perdemos el sentir la presencia we de forget Dios. to miss the opportunity of God. Entonces todos sienten la presencia de Dios menos tú. We all feel the presence of God except you. Glorifique al Padre, glorifique Glorify a the Dios. Father. Dios mío, ayúdame, Padre. Father, help me, Lord. Los fariseos, los maestros fariseos. The Pharisees, the teachers. Hoy en día están esos maestros. There are those teachers there. ¿Sí o no? Yes or no? Hoy en día están esos maestros, madre. Teachers are there. Déjeme mencionar esto bien rápido. I'll mention this real quick.
el tiempo como pasa. The time advanced too quick. Lucas capítulo 10. Luke chapter 10. Vamos a dejar a los maestros fariseos por la orilla ya. Ya les dimos duro suficiente. Padre bendito. Lucas capítulo 10, Chapter 10, versículo 10. verse 10. Dice así, segundo maestro, como Juan el Bautista. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, la sacudimos contra vosotros, pero estos sacudidos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. It says like this, but now we're entered to the town, we're not welcome into the town's streets. Even the dust of your own time is to be wiping off your feet, warning against you. But yet think this, the kingdom of God has come near. Dice, yo os digo que cualquier día será más tolerable que el castigo para Sodoma y que para aquella ciudad. But I tell you surely that the bearable of the day of the Samora will be coming. Le voy a leer esto, pero después vamos a ir a Mateo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, en vuestro tiempo, ha sentado en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Wow. Bethsaida, for you is the miracle, the performance of being performed by those inside us, for those who repent long time ago, sitting in sackcloth and ashes. Y dice el verso 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. But it will be bearable for Tyre and Sidon and judgment than you. Una de las cosas que quiero, antes de leerle en Mateo, Before reading Matthew, quiero leerle que le leí este versículo. I read these verses. Quiero mencionarle I want to mention, que nosotros tenemos que conocer we need to know la realidad The de lo que reality. tenemos que vivir. ¿Sí me entiende? you have to read. Hay muchas cosas que nosotros estamos pasando. There's so many things that we're going Hay through. muchas cosas que estamos viviendo. We're living. Pero tenemos que entender que la misericordia de Dios son grandes. The mercy of God is Y aquí big. en estos versículos aprendimos y vimos y You learn miramos and stand. lo que puede pasarle a un pueblo Something happened to the o town. a cierto maestro que no caminen conforme a lo que Dios está hablando What God is not o talking. conforme a lo que Dios está diciendo. Or what God is saying. Entonces nosotros Us. tenemos We need to que entender understand. que como maestro no podemos ser teachers, como los We fariseos. can't be like Pharisees. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Yo pensé que él iba a hablar de Juan ya, pero I thought you were talking about John, yeah, ese versículo but that verse que leímos we just read me llama mucho la atención, catches my attention. que siempre Always, todo maestro each teacher o toda persona que no enseña lo que tiene que enseñar doesn't teach what it's supposed to be teaching. no va a terminar bien. It's not going to finish well. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Ahora sí, déjeme buscarlo. Now let me look for it. Mateo creo que es. Mateo 34. Matthew 34. Cuando usted lo dice, lo tenga, me dice amén. Mateo 34. 34. O Mateo 12, quiero decir, verso 34. Mateo 12. Matthew 12. Mateo versículo 12, verso 34. ¿Usted está aquí o no? ¿Ya lo tienen? Mateo 12, 34. Dice la palabra de Dios. Generación, bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo del 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. Now, so you tell you, every kind of sin will be scattered and forgiven, but blasphemous against the Holy Spirit will never be forgiven. A cualquiera que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Anyone who speaks against the Son of Man who will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven either in this ages or in other ages to come.
¿Cuál vamos? ¿El 33? Amen. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. But make a good tree that is good, but its fruit is be good. But for a tree that is bad, the fruit will be bad. For a tree recognizes by its fruits. Y después el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. You bloody vipers, who you evil say you're good, but for the mouth that speaks of the heart that is full. Mis amados, una de las cosas que quiero mencionarle, One thing I want to tell you, agarré este versículo I grabbed these verses. porque Juan el Bautista John the Baptist le llamaba a esas personas called these people generación de víboras, generation of o le vipers, llamaba víboras. snakes. Estaba Juan el Bautista John the estaba Baptist. contra esas personas diciéndole hipócritas. Some hypocrites. Juan el Bautista no vendía He su didn't sell mensaje. this message. Juan el Bautista no vendía su enseñanza. He didn't sell his message. Él hablaba lo que tenía que hablar. He speak what he had to Él speak. decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of heaven is coming near. Él no decía, hey, mira, te voy a dar esto. No, arrepiéntete. Come back. Arrepiéntete, Come back. porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, the kingdom of heaven is near. Y cuando tú lees en el Evangelio de Marcos, vas a encontrar So you speak, que Juan bautizaba. baptize Juan era el que bautizaba en el desierto in the desert. y predicaba el bautismo del arrepentimiento. Repent of, ¿Usted está aquí o no? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Entonces, predicaba el bautismo del arrepentimiento. preach the repent Predicaba, of baptism. predicaba en el desierto. In the desert. Estaba conectado. It was connected. Juan el Bautista enseñaba, Taught. porque dice la palabra de Dios que él vino a preparar el camino Prepare the para way la venida de Jesucristo. For the way of Jesus Él Christ. estaba preparando el camino para que Jesucristo caminara. For Jesus walked. Entonces, el maestro Juan el Bautista, Teacher John the que es Baptist, conocido como profeta también, as a prophet also dice well, la palabra de Dios que él no vendía su enseñanza. he didn't sell his gospel. Él no se juntaba con ese tipo de fariseo, Or those type con of ese Pharisees. tipo de personas. All those people Por eso es que su ministerio fue en el desierto. was in the desert. Por eso es que su ministerio fue apartado de los Was demás. away from everybody else. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? La gente puede tener éxito como usted quiera. People can be successful in any type Hay of way. personas exitosas sin Dios. Are people successful without Sí. God? Yes. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Hay personas exitosas sin Dios. Without God. Hay personas que tienen éxito con Dios. Have that effect with God. ¿Sí? Yes. Los fariseos puede Pharisees ser que tenían éxito, could have, pero no estaba Dios con but ellos. God was not there. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían sinagogas, The synagogues, tenían cultura, tenían culture, edificios, tenían buildings. esto. Ok, Okay. tienen éxito. Have exit. Pero el que tenía que estar ahí no estaba ahí. What has to be there wasn't there. El Espíritu Santo no estaba ahí. The Holy Spirit wasn't there. Jesús dice, hey, la blasfemia, o no sé si fue Juan en esto, que dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo va a ser difícil de perdonar. Blasphemous against the Holy Spirit will be difficult to erase. Tú puedes hablar mal en contra de You Jesucristo, could talk bad about Jesus pero Christ, contra el Espíritu Santo but against the va Holy a ser muy Spirit, difícil. it'll be so difficult. Entonces Juan entendía eso John y understood sabía that. que aquellos pueden tener lo que tengan, Because whatever he said pueden ser los mejores, could be anything, pero no está el Espíritu Santo ahí. but the Holy Spirit's not Entonces, there. no importa que si tú estás en el desierto, In the desert, no importa si tú estás en la ciudad, in the city, no importa si tú estás en el mercado, in the no city, importa a dónde tú estás, wherever you're at. si allá en Centroamérica, Centroamérica, Sudamérica, South en America, China, en China, Japón, en África, a Africa, donde quiera que tú estés, Wherever you're at, si tú tienes a Dios have Jesus in your y heart. predicas la And verdad you preach the y gospel. predicas lo que tienes que hablar You speak what y you lo have que to Dios speak. te ha mandado a hacer, What God has sent you to do, Dios te va a bendecir. God will bless you. Adore a Dios, amado. Glory to God, brother, sister. Hay muchas personas, There's so many people o hay muchas personas que conocen de Dios, know of God, que vienen a este país come to this country según para ser bendecidos. to be blessed. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Sabiendo que el mismo Dios que está en Estados The Unidos same God is in the United es el States mismo Dios que está allá. who's over there. La diferencia es el dinero, amado hermano. The difference of money, brother and sister. Que aquí son verdes, ¿no?
Here's green. Allá a veces hay unos verdes también, There's some that are green over there. pero el valor es diferente. The value is different. Esa es la diferencia. That's the difference. Pero Dios está en todos lados. But God is in every place. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Mire, yo he conocido ministros Ministers. que están en otros países y cómo Dios los usa, cómo Dios los ha levantado God lift them up and y cómo everything. Dios le ha dado bendición tras bendición. Blessing over blessings. Y uno dice, pero ¿cómo Dios los ha bendecido? How is God blessing them? Bueno, hay unos cuantos que no quieren a este personaje que voy a mencionar. There's people that don't want to mention this Y si person. usted es uno de ellos, pues, ni modo, amado hermano, Forgive me. ni modo. No, perdóname. no, ni Forgive modo. him. Nimoto. Muchos de nosotros no entendemos cómo pasó eso, ¿verdad? We understand how this happened. Solo ellos saben, Only they know. pero sabemos que Dios tuvo que hacer algo. God have to do something. Por ejemplo, el pastor Cash Luna, Cash Luna. ¿cómo construyeron todo eso que hicieron How did they construct everything they con did? Quetzales? With Madre, hermano, Guatemala money? ¿cómo lo hicieron, amado? How did they do it? Entonces hay gente que está viniendo a agarrar dólares aquí según para ser bendecido allá. To be blessed over there. Si Dios allá te puede bendecir So también. people could bless them over there. Dios te puede bendecir allá en China, en Japón, China, donde sea. Japan. En África, amado hermano. ¿Usted está aquí o no? Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Se lo digo de verdad con todo mi corazón. I say with all my heart. He tenido todas esas informaciones. Having all the Como information. ministro uno se da cuenta de eso. You notice a lot of these things. Pero las cosas no son así. The things are not like what you see. Dios puede bendecirte donde quiera que tú estés. You could bless you wherever Juan you're el at. Bautista fue bendecido en el Well, desierto. blessed in the desert. La gente lo seguía en el desierto. Help in the La desert. gente iba al desierto. Help in the Aún los desert. fariseos iban al desierto. Pharisees, Todos everything. iban al desierto para Everyone ser to be bautizados, blessed. para escuchar la prédica To de hear Juan the el gospel of Bautista, John the para Baptist. escuchar lo que Juan el What Bautista John the estaba Baptist hablando. was saying. Mi amado hermano, el detalle The detail es que no podemos vender to sell, o no podemos hablar speak, algo que no sea de Dios o que no estemos trabajando para Dios. or we're not working for the Lord. Juan el Bautista como maestro As John the Baptist, the teacher, era un maestro duro, amado. was a hard teacher. Sí, mamá. Yes, brother, sister. Yo creo que mucha gente se fue de esa iglesia. Many people went from that church. Se habían herido haber dicho, no, yo no aguanto a este, que no solo que está vestido todo raro Oh, dressed all y weird. me habla así, You speak to me that way. no solo que come esos animales del desierto, They eat those animals in the no, desert. no solo que anda vestido con ropa de camello, no sé qué es lo Dressed que in anda a puesto, type of animal skin. no solo que no sale de esa gran polvazón en el desierto. To not stay in the Y desert. todavía yo voy y me dice, nidos, víboras, arrepiéntanse. Repent yourself. Mucha gente se ha herido de esa iglesia, man. Many people left that church. Pero en aquel tiempo That time, era una de las iglesias más fuertes que había. it was one of the powerful church ever. Que aún hasta los rabinos y todos los judíos Teachers and the estaban rabbis trastornados con lo que Juan was estaba just haciendo. transformed what he was saying. Porque lo que Juan hace, What John does, o lo que Dios hace con what he Juan, does, what John es algo que puede hacer contigo y conmigo. could do with you and I. Pregúnteme qué. Ask me what? Pregúnteme, amado hermano. ¿Qué? Ask me what? O sea, puede usar tu vida Can you use your life independientemente de quién tú eres. independent of who it is. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. La Biblia dice The Bible says que cuando Samuel se presentó a la casa de ¿cómo se llama? Jesse. Isaí, Elí, ¿cómo se llama? Isaí. Cuando cuando el profeta Samuel se presentó When a he la casa de presents in the Isaí, house, se Jesse, presentó ahí, sit there. pues le pusieron todos enfrente, They amado. put everyone in front. Sí. Le pusieron a todos los que el papá pensaba, oh no, este es guerrero. This one, that. El primero pertenece al ejército de Israel. The El first segundo army. This This one, one, yes. Este hace esto, este This, hace this, that. tiene cuerpos tan The body hermosos. has shape, everything. Y dijo, no, empezaron. They start Y aún Samuel Even Samuel, se equivocó. he got confused and he made a mistake. ¿Sí o no? Yes or no? Y aún Samuel dijo, oh, este va a ser, está This- igual que Saúl. It's the same as Saul. Vamos a ungirlo. Y Dios dice, no, no es ese. It's not that one. No, no es ese. It's not that No, one. y pasaron todos los hijos, hermano. Y de repente dice el profeta Samuel, It's out of nowhere. mira, de casualidad no tendrás otro hijo por acá. Tell you don't have another De son. Another. casualidad no tienes a alguien más. You someone else. Porque todos estos, está bien, tienen They're good. títulos, Titles, son estudiados, Their study, tienen guerra, their war, tienen ejército, tienen army, lo otro, have pero everything. Dios no lo ha escogido a ellos. but God hasn't called them. ¿No tienes a alguien más? Sí, tengo a un bastardo por allá, I have a bastard over there. alguien que me cuida las ovejas, Someone will take care of my sheep. alguien que nació en un tiempo que no tenía que nacer, Born in a time was not supposed to be born. alguien que nació porque cometió un error, Made a mistake.
Alguien que nació porque me resbalé, metí las patas. I got my feet tangled. Alguien que nació con una mujer que no era la que tenía que nacer. Born from a woman that's not supposed to be born. Entonces Samuel dice, tráeme a ese. Bring me that one. Porque la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado él least escoge expected para avergonzar a los To sabios. show the wise. Mi amado hermano, Yes, brother and sister. lo mismo que Dios hizo con Juan el Bautista, Well, same thing he did lo with John puede the hacer Baptist. contigo, Could do it with lo you. puede hacer conmigo. Or do it with me. ¿Sí me entiende o no? Stand with me, yes or no? No te limites por lo que tienes. Don't limit No for te what you limites have. por lo que no tienes. For what you No don't te have. limites por lo quién eres. For who you No are. te limites tu mente, tus Your mind, your pensamientos. thoughts. No te limites tus estudios. Or No studies. te limites tu forma de hablar. Former Moisés talk. dijo, soy tartamudo. No le I'm importó a blessed, Dios, te voy a but usar. I'm gonna use you. Moisés dijo, yo maté a un egipcio, no me importa. It doesn't Que eres un matter. asesino. Voy a usarte para I'm liberar gonna al use pueblo you de Dios. to free God. Pablo era conocido como el ángel de la muerte. He was known as a death Estuvo angel. en la muerte de Esteban. He was the Dios step. dijo, no me importa, voy a usarte. I'm gonna use Ananías dijo, Señor, ¿cómo me vas a mandar con How ese to kill hombre? you? Nosotros conocemos que es We un know asesino. it's a killer. Dios le dice a Ananías, no le digas así. Don't tell like Al that. que voy a usarlo como I'm instrumento. gonna use an instrument. ¿Usted está aquí o no? Mi amado hermano, Brother and sister, Dios lo puede hacer contigo. God could do it with Lo you. único que necesitamos es It's hablar la verdad the truth. y accionar como tenemos que accionar. Action with the action. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Why they cut John the Baptist head? Porque él no dobló ante las peticiones del rey. They didn't fall down to the petition of the king. Deja, le decía, deja de acostarte con la mujer de tu hermano. You fall asleep with the woman of your brothers. ¿Sí? Juan el Bautista nunca vendió su enseñanza. He never sold his teachings. Nunca vendió, ay, es el rey. Oh, he's the king. No puedo decir esto. I can't say No, this. deja de acostarte con la mujer de tu hermano Stop falling y asleep with. arrepiéntete. Que te va a quemar el diablo, The devil will los kill demonios y the el infierno demons completo And the juntamente whole contigo. kingdom. Juan el Bautista no John the Baptist. vendía su enseñanza. He didn't sell his teachings. Juan el Bautista hablaba la verdad, He spoke the truth. hablaba la realidad. Spoke the reality. Y por eso Dios lo bendijo en el That's why God desierto. blessed him so big. Y por eso Dios lo bendijo en el desierto. In the desert, Y era la iglesia más grande en aquel tiempo, it was the biggest church around that hasta time. que se levantó Jesús. Until Jesus got up. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Hay muchos maestros como Juan el Bautista, amado There's so hermano. many teachers like John the Baptist. Sí, Yes, y eso es así. Es una realidad. it's reality. ¿Sí? Ahora, usted toma la decisión You take the decision. de qué maestro quiere ser. What teacher you want to be? Como los fariseos Like the Pharisees o como Juan el Bautista. or like John the Baptist? Pero del maestro que vamos a hablar ahorita The teacher we're speaking es right del now. maestro de maestros, Teachers about del teachers. rey de reyes The King of Kings. y el Señor de The señores. Lord of the Lord. Y la Biblia dice The Bible says que tenemos que tener la mente de we Cristo. have to have the mind of Y la Christ. Escritura dice que tenemos que caminar como Él. Walk like Him. ¿Usted está aquí o no? Here, yes or no? Vaya conmigo entonces a Mateo. Tenemos Mateo ahí, ¿va? Vamos a ir a buscar a Mateo ahorita. Tercer maestro, Jesucristo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo 18. 8, verse 18. Dice la palabra de Dios. Mateo 8, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Jesus saw the large crowd around him, and he went to the side to cross the lake. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. He said, the teacher said the law, teacher, I will follow wherever you go. Jesús le dijo, las zorras no tienen guaridas y las aves del cielo. Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesus replied, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man have no place to lay his head. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. But the Lord said to the disciple, let me first go and bury my father. Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesus said, if you follow me, let the dead bury their own death. ¿Está contento usted, amado hermano? You happy, brother, sister? Es interesante todas estas cosas. Very interesting.
Una de las cosas que quiero enseñarle o que Jesús nos enseña como maestro, Teachers teach us like teachers. que lo que más quiere que nosotros hagamos The more we wanted us to do, es que lo sigamos a Él. we follow him. ¿Sí? Es que lo sigamos a Él. We follow him. Cuando el profeta Elías, When he's Elijah, cuando fue sacado de la cueva, él dice, ok, ve y úngeme a Eliseo como profeta en tu lugar and take him in y your úngeme a place, este rey y a este and sacerdote. him as the ancestor. Cuando el profeta Elías va pasando, le tira el manto a Eliseo He throws the y le dice, sígueme. follow me. Y Eliseo le dice, espérame, déjame matar estos becerros, Let me kill this, sheep, quemar esta leña kill this wood, y despedirme de mi padre. and say goodbye to my Elías father. le dijo, ve y hazlo. Go do it. ¿Va? Ve y hazlo. Go do Antiguo Testamento. Old Testament. Ve y hazlo, hazlo, está Do bien. it. ¿Por qué? Porque en un momento dado hay que honrar a los padres. It's honor the parents. Eliseo tenía que ir a honrar al padre. They have to honor the Tenía parents. que despedirse de su padre. Say, Tenía bless que parents. salir con la bendición del padre. Bless the Amén. parents. ¿Sí o no? ¿Usted Yes está or aquí o no? no? Entonces, pero con Jesús, But Jesus, cuando Jesús se le presenta, él dice, déjame ir a enterrar a mi padre. bury my Jesús le first. dice, deja que los muertos entierren a los Let muertos. the death be buried. The En death. pocas palabras, deja que los muertos que están en el mundo The que world- entierren a sus propios muertos. Let those own Pero death. tú necesitas tener vida. You have to have Tú life. necesitas seguirme. You need to follow me. Tú You necesitas estar conmigo. need to be with me. Porque el tiempo se ha acelerado. The time has Y el come. tiempo se ha acercado, amado hermano. Si tú no estás buscando de Dios como deberías de buscarlo, If you're not seeking the Lord, you'll si seek tú him. no has aceptado a Cristo You accept todavía, Jesus Christ as your te follower. aconsejo que lo hagas. I Te advise you to do it. aconsejo que te arrepientas You y que repent. tomes la decisión de aceptar a Cristo en tu Accept Jesus corazón. Christ in your heart. Te aconsejo que si ya eres cristiano, que sigas buscando a Dios Seek como the tengas Lord. que buscarlo. Seek like you're Porque el supposed to. tiempo se ha acelerado. The time is coming. Entonces Jesucristo dice, no, sígueme ya. Follow me Tienes now. que seguirme. You have to follow me. Deja eso ya. Leave that. Deja el mundo, deja Leave the world. el pecado, deja todo eso. Jesucristo le agrada Jesus gets happy que nosotros le sigamos. that we follow him. Levante su mano y diga, Say with me. Jesucristo quiere Jesus wants, que yo diga un sí. he wants me to say a yes. Eso es lo único que quiere escuchar Dios de That's what ti. Jesus all wants to do. Hoy en día, eso es lo que Nowadays. Dios quiere escuchar de ti, amado. Sleep from you. Ya no quiere escuchar la queja, He doesn't want la to whining, tristeza, el dolor, sadness. esto. Ella no quiere escuchar eso. Doesn't want to hear that. Él quiere escuchar que tú digas, sí, Señor, aquí Yes, estoy. Lord, here I am. Estoy dispuesto a pagar el precio. I'm willing to pay the Estoy price. dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Do what I have to do. Cuando tú digas que sí, Dios se encarga de ti. When he does yes, he will Dios take care of empieza a you. liberarte, a sanarte, a Set free, restaurarte, a hacer restore lo you, que everything. tenga que What you hacer. have to be doing. Pero Dios lo va a hacer, amado hermano. God's going to do it. Entonces, Jesús como maestro As a teacher, nos enseña teaches us que Él lo que quiere es que nosotros lo sigamos. that we follow him. Pero hay otras personas siguiendo a pastores. Seeing followers, Hay personas siguiendo a iglesias. following Hay churches. personas siguiendo a gente. People. Hay personas siguiendo dinero. Money. Hay personas siguiendo la fama. The fame. Hay personas siguiendo, siguen otras cosas y menos a Dios. Se acabaron los amenes, Padre, ayúdame, Señor. Me dejaron solo They ustedes. left me alone. Hey, dígame, papá, por lo menos. The Wi-Fi. Amen. Dios mío, ayúdeme, hermano. Help me. Es la verdad. It's the truth. Siguiendo lo Following. que no tienen que seguir. Following what their pleasure desires. ¿Sí o no? Yes or no? No sé si es un libro que lo dice Dante Gebel, ¿no? It's a book of Dante. Un momento Gable. ahí, yo no He sé qué says está over there. pasando con Dante hoy en día, ¿no? Pero un tiempo Dante Gebel dijo, bueno, He said, el mismo Dios que tengo yo The es same el God that mismo I Dios have que tiene usted. it's the same God you have. El mismo Dios que yo puedo hablar con Él I speak with him. 24/7 es el mismo Dios que usted puede hablar con Él. 24/7 is the same one you speak. ¿Sí, amado hermano? ¿Usted está aquí o no? You're here, yes or no? Entonces, ok, gloria a Dios, está bien. Glory to God. Vamos a un evento porque Dios está usando a esos siervos, a esos God's using ministros. his ministries. Vamos a recibir de ellos. Receive them. Pero si tú Dios no te habla, If God doesn't speak to you, te vas triste. you leave sad. No saludaste al siervo, te vas triste. You say hi to No, the amado person. hermano. El mismo Dios que ellos tienen, el mismo Dios que The nosotros same God tenemos. you have is the same they Y have. Dios te puede hablar a donde quiera que tú God estés. can love you in the A way donde he quiera is. que tú te pares, Dios Everywhere te you puede speak. hablar. Por eso es que los verdaderos profetas dicen, True saying, los verdaderos profetas siempre te va a decir, he always going to say, órale a Dios pray to God, para que use mi vida. use my life. Porque hay gente que va con el profeta, profeta, deme una palabra, deme una Give me, palabra. give me a word, give me a No, word. dice a Dios, dile que te dé una palabra. Let God give Y you a Dios word. puede usar al varón de Dios. God can use the man of God. Y Dios puede usar a otra persona. God can use another word Y Dios person. puede usar al predicador. ¿Sí o no? Yes or no? Entonces nosotros Us, tenemos que entender to understand, que Jesús nos enseña a seguirle a Él. to follow him, A seguirle a Él. to follow him.
¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? Mire, déjeme leer esto. Let me read this for you. Quiero enseñar algo muy interesante aquí. Mateo capítulo 12. Vaya conmigo. Mateo capítulo 12. Matthew 12, Gracias, Padre bendito. Mateo capítulo 12, verso 38. 38. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, verso 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Then some of the Pharisees and teachers of the law said, Teacher, I want to see signs from you. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. But he answered, You wicked, adulterous generation, for acts for signs. None of them will be given except the sign of Jonas. ¿Usted está viendo lo que el maestro nos está enseñando? You see what the teacher is Lo que teaching us? Jesús nos está enseñando. The teacher is teaching us? La precaución y los cuidados que tenemos We que have to be tener. careful in everything he says. ¿Sí o no? Yes or no? Como maestro, As a teacher, aunque te pidan señal, tienes que dejar que el Espíritu Santo lo enseñe. you have to let the Holy Spirit teach us and guide us. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. No puede decir previsto a un lugar. You can't just go to a place. Si el Espíritu Santo no lo quiere hacer, no lo va a hacer. If he doesn't want to use it, doesn't Si you el want to use it? Espíritu Santo no te quiere sanar, no te va a sanar. If he doesn't hear you, doesn't Si el hear. Espíritu Santo no te va a dar una palabra, no lo va a hacer. He's giving you a word, not Si el giving you a word. Espíritu Santo quiere que hoy se profetice, se va a If he profetizar. wants to prophesy, Si he'll Él no quiere, prophesy. no quiere, amado If he hermano. doesn't want to, doesn't want ¿Usted está to. aquí o no? You hear yes or no? Entonces hay personas pidiendo señal. People are asking for Hay signs, personas esto y lo otro. saying this and that. Pero no se le va a dar señal We're not giving signs to them. porque no le va a ayudar de nada. Help them for anything. Bueno, rápidamente, Quickly, para ir terminando, to be finishing. Mateo capítulo 4, déjeme leer esto, para que mire si usted quiere ser como el Maestro Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, This is a teacher. el que dio su vida por usted He y gave por a mí, life for me and you. el que quiere que no nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento y podamos conocer más de Dios. So we can know more of God and we could be forgiven and repent our sins so we could be walk just like the teacher, have you walk like us. Gracias, Padre. Thank you, Father. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, verso 23. Verso 23, dice así la escritura. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesus went through the Galilee, teaching the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, healing every disease and sickness among the people. Y se difundía su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos y los sanó. Now everybody was spread to Cyrus, and people were brought from who were ill, various diseases, and those who suffering from several pain, demon possessed, those who were paralyzed, and he healed them all. Espéreme, ahorita terminamos y nos ponemos de pie. Deme un segundo. Los maestros fariseos Teachers, Pharisees, enseñan cosas que no viven they teach what they don't live. y te quieren hacer que tú camines algo que ellos no están They caminando. teach you to walk something they're not walking. Los maestros como Juan el Bautista John hablan like la Baptist. verdad, no venden su enseñanza. ¿Sí me entiendes? They don't teach you to Están hablando la realidad, Teaching te the están truth. hablando la verdad, The que truth. te arrepientas, que busques de Dios. repent and seek the Lord. ¿Sí me explico o no? Explain to me. Ese tipo de maestro Those type of teachers hoy en día debería estar conectado y ligado connected, a ser como nuestro maestro, nuestro Señor just like Jesucristo. Jesus Christ. Porque Jesucristo, cuando Juan el Bautista es cortada la cabeza, Cut their head. como Juan el Bautista, Jesús empezó a hablar como Juan el Jesus Bautista. speak like John the Baptist. ¿Sí o no? Yes or no? Un entre paréntesis por si usted cree en esto. A parenthesis, if you speak, Y si as that, no, pues le pido perdón, ¿no? I ask for forgiveness. Pero según dicen los estudiosos, The study people que say Juan el Bautista era el padre espiritual de Jesús. is a spiritual father for Jesus. Entonces, así como tu maestro, tú vas a hablar como él. Just like your teacher, you speak like them. Si aquí hay gente que dice, oh, el pastor es mi padre y él, This pastor, my yo parent, estoy en esa everything. iglesia, I'm entonces church. un momento dado tú tienes que hablar como
como lo que se te está enseñando. You have to speak like you're Entonces, ahí, a veces la gente te va a decir, hey, tú te pareces a él. you look like Pero him. es ¿por qué? Porque tú te estás conectando a lo que se te You're está connecting enseñando. what it's saying to. Estás conectándote a la visión, a lo que Connect to está the vision, pasando alrededor. what's going around ¿Sí me it. entienden o no? Entonces Jesucristo empezó a hablar como Juan el Bautista. Jesus started speaking like the Holy Era Spirit. directo, amado He was hermano. directly. Jesucristo era directo He así. was direct. Y hablaba directo y Spoke decía esto. directly. Say Ahora, direct. la diferencia del maestro, The teacher, de ese tipo de maestro, Those people- como Jesucristo, just Jesus Christ, es que él hacía milagros. he did miracles. Y él sanaba a los He enfermos. healed the sick. Él levantaba a los He paralíticos. lifted up the paralyzed. Él hacía prodigios. He did wonders. ¿Usted está aquí o no? Entonces, hay un tipo de maestros This type of teachers que están llenos de teología, of theology, pero no se muestra this is manifest lo que ellos están hablando. what they're speaking of. ¿Me está escuchando o no? Saben palabras, saben escrituras, saben Some of todo the esto. scriptures, they knew all this. Y Pablo dijo, Paul said, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanas, not even my sabiduría, words that were persuaded by human. sino con demostración del Espíritu y de poder. It was just demonstrated with the Spirit and power. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yes or no? Saulo enseñaba He taught sin manifestación del poder. without manifested the power. Pablo enseña Paul con la teaches manifestación del poder. with the power manifest the power. ¿Usted está aquí o no? Here, yes or no? O sea, cuando Saulo era Saulo, When Saul was Saul, enseñaba lo que estaba más perdido, matando a los cristianos y todo eso. killing the Christian, Pero everything else. cuando Saulo tiene un encuentro con Jesucristo, When he had the encounter with que Jesus él va Christ, camino a Damasco y se le aparece la luz the light y queda ciego y camina y entra a la casa de Simón, into the house of Simon. mandan al profeta Ananía, lo mandan a la casa, ahora por Pray- Pablo, pray for recobra la vista recover the y vision, recibe la manifestación, receive the la manifestation, llenura del poder del the Espíritu, full todo lo Holy- que tiene que Everything has to be filled. tener él. Entonces Pablo le habla a los corintios y le It's dice, in Corinthians. yo no he venido a ustedes con palabras humanas, I just ni come with human persuasiva, words, ni humana to sabiduría. persuade. He venido con el poder del Espíritu. The power. ¿Usted está aquí o no? Entonces, ¿qué tipo de maestro quieres ser tú? What type of teacher are you trying to be? ¿Qué tipo de maestro que enseña, la profecía y no profetizas? Or the prophecy, ¿Qué but no tipo de prophecies? maestro quieres ser What tú? are you trying to be? Que te están enseñando de ser obediente y eres desobediente. Be obedient, but you're ¿Qué disobedient. tipo de maestro quieres ser tú? Que estás enseñando de someterte y no te sometes. Submit, ¿Qué but tipo you de don't maestro quieres ser tú? What type of teacher are you Que trying to estás be? enseñando que Dios está sanando God is healing. y no hay nada. ¿Qué There's tipo de nothing. maestro, amado hermano? What type of teacher are you? Por eso es que yo le decía en el comienzo I said in the beginning, que la cultura cristiana tiene a los culture- maestros bajos, have the teachers down. pero los maestros tienen que tener la demostración del poder del The Espíritu demonstration Santo, of the Holy Spirit, como Jesucristo, just like Jesus. como Jesucristo, Like Jesus. que él enseñaba en la sinagoga y predicaba, taught and pero preached. también sanaba. Be healed. ¿Usted está aquí, me escuchó o no? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en All el pueblo. sickness of the people. Y la fama se difundió por todo Siria And his fame y le was growing traían los every- afligidos con diversas enfermedades Many de sickness. tormento, los demonios, lunáticos, paralíticos, y Lunatic, los sanó. And healed them. Entonces nosotros hoy en día Nowadays- tenemos que manifestar ese tipo de maestro. It manifests the type of power. Entonces hoy en día hay muchos maestros como los fariseos. Just like the Y hay Pharisees. muchos maestros enseñando y enseñando Teaching. y no tienen manifestación They have del no poder de Dios. manifestation. ¿Sí? Yes? Sí, mi amado hermano. ¿Usted está aquí o no? La mejor manifestación The best example del poder que nosotros podemos presentar to present no es tanto que Dios haga un milagro. that God makes a miracle. Y Dios hizo el milagro. No es tanto God eso, does the amado hermano. miracle. ¿Sabe por qué? Porque el que hace los milagros es Dios, todo The one who does the miracle is Jesus. no es usted. It's not you. Sino que tenemos que presentar Present yourself y ser and be como caminó Jesucristo, just like Jesus walked. en la humildad, In the en la humbleness. sinceridad, In the sincerity. en ser mansos y humildes, To be humble. en caminar como Él nos enseñó. Just like He taught us to walk. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántos cansados hay aquí? Lo bueno es que no hay nadie, ¿no? How many tired people here? Good thing there's no one here. A veces se me pueden cansar de la predicación, ¿no? People get tired of preaching. De la enseñanza, Padre bendito, amado hermano. ¿Cómo va a crecer el pueblo si no quiere aprender? How many people going to grow up but they don't want to learn? ¿No? Yo por lo mientras, no sé, no quiero juzgar a nadie, pero I don't want to teach nothing. solo el hermano miro escribiendo ahí. I want to see our brothers right in there. ¿Cómo vamos a crecer, amado hermano? How are we going to grow?
Jesús enseñaba también. Jesus taught. Jesús predicaba. Puede ser que para usted los viernes sea aburrido, Could be preaching pero hay que enseñar. boring, but you have to teach. Usted tiene que aprender. Y si Dios nos habló de los God dones, speak about gifts. es porque Dios va a hacer cosas grandes. God's gonna do great things. Es porque Dios va a sacar maestros. God's gonna take out teachers, Es porque Dios va a sacar profetas, apóstoles, prophets, pastores, apostles, evangelistas. evangelists. Es porque Dios les va a activar el don de servir, el don de dar. Los Giving. dones que le hablamos hace meses atrás. Before months ago, Y los dones que vamos a hablar, los que vienen. What Los speaks 9 of- dones del Espíritu the Santo. ninth gift of the Holy Spirit. Gloria a Dios, amado. Glory to God, brother, sister. Cuando hablemos del don de profecía. The gift of Cuando prophecy. hablemos el don de palabra de sabiduría, palabra de Word of ciencia. wisdom, word of science, Cuando hablemos del don de milagros, sanidad. miracles, healing. Amado hermano, ¿usted está aquí o no? Yo estoy seguro y estoy creyendo I'm believing, que cuando se termine esta serie, I was muchas teaching, personas van a tener entendimiento de los dones. understanding of the gifts. Bueno, lo creo pues, amado. I believe it, brother, sister. Yo lo creo. I believe it. Entonces, le doy un consejo. I give you an advice. Trate de escuchar los maestros como Jesucristo, Just try to hear the teachers like Jesus que Christ. te enseñan, Teaches que you, te direccionan direct you, y que también hay the manifestación. manifestations. Sí, amado hermano. No escuche a esos maestros como los fariseos, It's like the Pharisees. como esos otros maestros que solo tienen palabra, palabra, Word, palabra, word, palabra, word, palabra word, word, y no word, tienen nada. and have nothing. La mejor universidad The best of universities es la del Espíritu Santo. is the Holy Spirit. El problema, The problem is, dígame, ¿cuál es el problema? what's the problem? El problema es que se tiene que pagar un precio muy fuerte. I have to pay a big price Y es más fácil pagarle a un maestro to pay a teacher, que nos enseñe la teología teach theology, a pagar el precio que nos enseñe el Espíritu Santo. teaches the Holy Spirit. Adore a Dios, amado hermano. Glory to God. Glorifique el nombre. And bless the name. Ok, los maestros están bien, no estamos atacando a los maestros. That's what we're talking to Están bien, teachers. para eso existen, para That's eso why they están. exist. Pero también tienen que manifestar el poder de Dios. Have to manifest the power of God. Sí, mi amado hermano. Yes, brother and sister. Frutos de arrepentimiento. Fruits of repenting. Póngase sobre sus pies. Stand on amado your hermano. feet. Vamos a hacer una oración bien sencilla. No We're going to make necesito an música, honest nada. prayer. No Solo music. vamos a hacer una oración bien We're going to make sencilla. an honest prayer. No quiero quitarle más su tiempo. I don't take more of your time. Solo quiero hacer una oración Make a prayer. para que Dios lo bendiga, God blesses para them. que Dios lo guarde, God protect them. para que Dios haga un milagro en usted. God does a miracle in you. Y si alguno de ustedes necesita un milagro ahí donde está, If you need a Créale miracle, a where you Dios. believe the Lord. y si usted puede poner la mano en la enfermedad donde sea, créale a Dios Believe anything. que you Dios need. lo puede sanar, amado. God can hermano. heal it right now. ¿Cómo es posible? Usted dígale, Dios, ¿por qué no me has sanado? God, I need a healing. Pasamos por procesos, sí. We go through process, Pasamos yes. por eso, sí, pero creemos que Dios puede hacer un milagro, God needs to do a miracle. que Dios va a hacer el milagro God will do a y que miracle. las cosas no van a pasar And más things will not de happen lo no que more. tiene que That pasar. has to happen. Así que vamos a hacer una oración. We're going to amado. pray. Vamos a orar. We're going to pray. Usted póngase sobre sus pies Stand up by your feet y levante su mano ahí donde and lift está. up your hand where Y you're at. dele la gloria a And Dios. give him the glory. Y dígale al Padre, Señor, Heavenly Father, ayúdame now a ser como Jesucristo. help me be like Jesus Quiero Christ. ser como Él. I need to be like him. Quiero ser como Él. I need to be like him. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus. en esta precisa hora, And Señor, this night, te Father, pido que bendigas, Padre, a cada ask you to persona que bless está aquí, each one Señor. here, Father. A cada hermano, Each Señor. brother and each A cada sister. joven, a cada Youth jovencita, and Padre. young person Te here. pido que tú los That guardes, you guard them. que tú los protejas, That you Señor. protect them, Que tú Father. estés con ellos, That you Señor. be with A them, los Lord. que están en las redes sociales, Those on Señor. social media, Bendícelos, Father. Padre. Bless them, Father. Dale sabiduría, Give them Señor. wisdom, Lord. Dale fuerza, Give them Padre. strength. Que tu Espíritu Santo los The Holy toque, Spirit Señor. be Que tu touching them. Espíritu Santo los administre, Ministry Padre. them, Father. Ahí donde están, en su Wherever casa, they're at, en their su house, carro, en su teléfono, place, Padre. Father. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Touch their Señor. lives, Lord. Y que toda enfermedad All y toda sickness, dolencia sea all pain, quitada de tu cuerpo. remove from their feet. Si tú estás aquí, tienes alguna enfermedad, Have- Dios puede hacer el milagro God can do a contigo. miracle in you. Dios puede sanarte Heal en you. el nombre poderoso In de the Cristo mighty, Jesús de powerful Nazaret. Jesus Christ Todo of dolor, Nazareth. toda enfermedad All pain, all es quitada de is tu vida, removed de in tu your life, cuerpo. of your Lo body. creemos. Si We tú lo believe crees it. y yo lo creo, If I believe it, Dios you puede believe it. hacer el milagro. God can do the miracle. Para Él no hay nada imposible. For him, there's Para nothing Dios no hay nada impossible. imposible. Todo es posible para Dios.
Todo es posible para All Dios is possible y for God. tiene cosas grandes para ti, para tu casa, para tu Your familia, house, amado your hermano. family. Que Dios proteja tu God casa, protects your tu house, generación. your generation. Que Dios proteja tu familia. Your family. Que Dios proteja todo lo que tú eres. Everything Que that Dios you do. guarde tu casa. God guards Que Dios your guarde house, tu your finanza. finance. En el nombre poderoso de Cristo In Jesús the de mighty, Nazaret. powerful name of Padre, Jesus Christ. bendícelos, Señor. Thank you, Jesus. Bendícelos, Padre. Guárdalos, Señor. Protect them, Lord. Con tu presencia. With your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dele un aplauso a Dios. Give an amado. applause to the Lord.